Una vez que ya has comprendido todo el sistema de coordenadas, ahora, como te he dicho en el vídeo anterior, lo que pretendemos conseguir es realizar un dibujo en donde aparezca una pieza con sus vistas de alzado, planta, perfil, para posteriormente, y según siguiendo la técnica, obtener la vista en perspectiva y completar lo que sería la lámina de dibujo. Bueno, pues antes que nada lo que evidentemente hay que hacer es los márgenes y el cajetín del formato, así como dividir la lámina para cada una de las vistas y las perspectivas. De modo que vamos a borrar todo, o mejor dicho, ocultarlo, y vamos a ir viendo paso a paso el procedimiento que tendríamos que seguir. En primer lugar, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. El formato. La delineación de los bordes no sería necesaria, pero para que lo tengamos situado en el dibujo, pues vamos a pintarlas también. Los márgenes, inferior 5 milímetros, derecho 5 milímetros, superior 5 milímetros e izquierdo 25 milímetros para poder archivarlas en el cuaderno. La otra cosa que tenemos que hacer será el cajetín, en donde pondremos la información correspondiente a la lámina y, por supuesto, dividir las zonas de la lámina en cuatro, como hemos dicho antes, para alojar en cada una de ellas las vistas y la perspectiva. Mm, Como decía antes, el conocimiento de las coordenadas haría que yo pudiera dibujar línea a línea cada una de las que vemos representadas, sabiendo las coordenadas. En este caso os la voy a mostrar para que veáis los puntos de cada una de las líneas de comienzo y de finalización. Eh, Como veis, es un pequeño lío, pero analizada poco a poco no tiene ninguna ciencia. En principio lo que vamos a ver son los límites del formato. Ya vemos que aquí este es el punto de referencia absoluta, que es con respecto a quién vamos a hacer todo y cada uno de los elementos. Vemos como el vértice opuesto marcaríamos la dimensión del formato A4, 210 de ancho y 297 de alto. Por supuesto, los otros dos vértices, aunque menos significativos, puesto que no lo vamos a emplear con el procedimiento que vamos a realizar, sería 0 de X, 297 de Y, y el inferior derecho 210 de X, 0 de Y. Para comenzar haremos los márgenes, y puesto que el margen izquierdo es de 25 y el inferior es de 5, evidentemente para localizar ese punto tendríamos que desplazarnos 25 de X, 5 de Y, con lo cual obtendríamos este punto. Eh, la primera línea sería esta y nos llevaría hasta la coordenada 25, 292. Nos faltarían 5 para llegar al límite del formato. A continuación, esta línea que llegaría hasta 205, 292, nos quedamos a 5 milímetros de cada uno de los bordes. Y la última, para cerrar los márgenes, sería 210, 0, con lo cual marcaríamos también los dos márgenes derecho e inferior. Línea a línea, pues necesitaríamos trazar 4 líneas. Pero ahora veremos cómo en lugar de trazar líneas, lo que vamos a hacer es trazar rectángulos indicándole la coordenada de un vértice y la coordenada del vértice opuesto, que resultará mucho más fácil. La división del formato y el cajetín, pues realizaríamos la misma operación trazando líneas o, como vamos a ver a continuación, mucho más fácil, trazando rectángulos y haciendo referencia o forzando el dibujo a unos puntos determinados que ahora te explicaré. Bueno, vamos a crear una nueva pestaña, nuevo, que vamos a comenzar a dibujar con los márgenes que te decía. En primer lugar, los límites del formato. Nosotros seleccionaremos la herramienta de líneas
y dentro de líneas, como ya hemos visto, podríamos hacerlo con líneas de 2 puntos, coordenada de principio, coordenada de final, o bien de esta forma, rectángulo marcando puntos de vértices opuestos. Hacemos clic y comenzamos a dibujar. Podríamos empezar haciendo clic, como ya te enseñé, para dibujar elementos, pero es mucho más fácil y más preciso utilizar la línea de comando. Aquí, como ves, me está pidiendo el primer punto de la esquina, en la línea de estado exactamente igual. Fíjate que ahora botón izquierdo es primer punto de la esquina, botón derecho es cancelar. Pues lo que vamos a hacer es utilizar la línea de comando y le vamos a teclear 0,0, que son las coordenadas del origen, damos a Enter. Si desplazamos el cursor vemos cómo ya el rectángulo puede ir creciendo, pero tiene fijado el vértice inferior izquierdo. A continuación podemos darle el vértice superior derecho. Como ya sabes, las coordenadas son 210, 297. En el momento que yo le dé a Enter, ya se ha dibujado el rectángulo. Ahora ya ves, no me permite, o mejor dicho, el rectángulo ya no varía de dimensiones, puesto que está establecido. Lo que ocurre es que no lo vemos. ¿Por qué? Porque abarca una superficie superior a la que me presenta la pantalla. Para eso, como ya también te dije, existe una barra de vista en la que nosotros podemos visualizar la zona del dibujo que más nos interese. En este caso tenemos una opción bastante interesante, que es zoom automático. Cuando yo le dé a zoom automático, lo que me va a representar es la pantalla con unas dimensiones tal que se viera todos los elementos que contiene el dibujo. Así que hacemos clic y comprobamos que aparecen los límites del formato A4. Bueno, pues de esta forma continuaremos dibujando, en este caso, los márgenes para que se sitúen en el formato. Ya sabes que como tenemos seleccionada la herramienta rectángulo, lo único que habría que ir dándole son las coordenadas de cada uno de los vértices opuestos del rectángulo que yo quiera trazar. Así que comenzaremos con 25,5, Enter. Siempre es bueno hacer una comprobación, vemos que lo hemos situado correctamente y a continuación le damos la coordenada 205,292 que sitúan los márgenes del formato. Dándole a Enter, fijamos ese rectángulo. Bueno, a continuación vamos a hacer el cajetín, que como ya sabemos hacer rectángulo y conocemos las coordenadas, no tenemos dificultad en escribir 25,45 y comienza en este punto. Si queremos un cajetín de 40, puesto que tenemos un margen de 5, por eso le hemos dado 25,45, puesto que tenemos que contemplar el margen. Ahora el punto final será este de aquí, que ya conocemos también sus dimensiones. Se las establecemos, serían 205,5 y al hacer Enter ya tendríamos situado el cajetín. Podríamos haberlo hecho con una línea y habría que haber puesto esta coordenada. Pero como estamos con la herramienta de rectángulo, pues tal vez nos resulta mucho más cómodo realizarlo de esta manera. Bien, a continuación tendríamos que empezar a trazar las líneas para dividir en dos, en sentido horizontal y en vertical. Pero, como ya os decía antes, lo que vamos a hacer en lugar de utilizar coordenadas es establecer unos puntos de referencia y forzarlos a ellos, para que de esa forma resulte mucho más fácil dibujar las líneas que nos quedan. Así que antes de seguir,
vamos a ver en qué consiste eso de forzar las líneas. Nos vamos a este archivo que yo ya tengo preparado aquí, con una serie de líneas, y analizamos el forzado. Vamos a elegir, reinicializamos, vamos a elegir líneas, por ejemplo, vamos a decirle de 2 puntos, y ahora, ya que me salen aquí las herramientas de forzado, recordar que tenemos el menú con esas mismas funciones, puesto que en la barra de menú están todas las opciones de esta aplicación, pero resulta mucho más cómodo si disponemos de botones que, como en este caso, secuencialmente van saliendo en función de qué es lo siguiente que yo necesito. Como tengo que dibujar líneas, me permite hacerlo forzando esas líneas a determinados puntos. En primer lugar, lo que vamos a ver es en qué consiste no forzar. Activamos el botón. Si no forzamos, damos clic y en el lugar de la zona de trabajo aparece el primer punto de la línea. A continuación, hacemos clic en cualquier otro lugar y trazamos la línea. Fíjate en la línea de estado, cómo me permite que siga poniendo puntos en la línea con el botón izquierdo, pero si quiero terminar la línea, hago clic con el botón derecho. Así que vamos a hacer clic con el botón derecho para terminar, para trazar una nueva línea. Pero ahora vamos a utilizar este que ya sabes, que es forzar a la cuadrícula. Lo repetimos, no está de más. Y a partir de ahora, fíjate que el cursor solo se puede situar en los puntos de la cuadrícula. Damos clic en uno de ellos y, por supuesto, mientras que continuemos con el forzado a la rejilla, solo me va a permitir que me sitúe en cualquier otro punto, pero que pertenezca a la rejilla. Bueno, botón derecho, terminar. Y ahora vamos a analizar el forzado a fin de línea. Para eso es para lo que había yo preparado estas otras líneas ya de base. Y fíjate, en el momento que yo coloque el cursor sobre un elemento del dibujo, automáticamente él se va a ir a lo que lo estamos forzando, en este caso al fin de la línea. Y date cuenta que en el momento que yo pase de la mitad de esta línea, pues en lugar de seleccionar como antes el final por la izquierda, me va a seleccionar el final por la derecha. Bueno, pues hacemos clic y mi línea debería de comenzar en ese punto. Date cuenta que al tener el forzado a extremo, él únicamente me va a permitir realizar líneas que localicen un extremo de otra línea. En el círculo, como no tiene ni principio ni final, pues es imposible que me sitúe. ¿Vale? Bueno, en este caso, si yo no quiero hacer que vaya hasta el extremo de otra línea, lo que podemos hacer es forzar a otro tipo de punto. En este caso podríamos, por ejemplo, hacer al punto medio. En este caso, vemos punto medio, punto medio, punto medio, punto medio, y así pues podemos continuar perpendicular. Ahora sí que coge la línea, puesto que podía hacer una perpendicular, puede ir a el medio manual. El medio manual será cuando yo lo establezca, y fíjate que aquí dice siguiente punto, vamos primero a darle aquí, aquí, y ahora me ha elegido el punto medio de estos dos referencias que yo le he dado. Seguimos seleccionando referencia. Aquí hay referencia a el elemento que yo elija. En este caso, fíjate que la circunferencia tiene los puntos de los 4 cuadrantes y el punto del centro. Así que yo podría seleccionar el que yo quisiera. En intersección, evidentemente, me va a permitir solamente
cuando él encuentre dos líneas que se cortan. Este es el caso. Aquí tendríamos otras dos que se cortan, aquí otras dos, aquí otras dos. En definitiva, que solamente me permitirá ir a un lugar donde se encuentren dos líneas. Bueno, pues tú así puedes ir probando para ver en qué punto te interesa más. Si yo selecciono automático, entonces ya la aplicación lo que va a hacer es localizar en cada entidad cualquier punto sensible para indicármelo. ¿Ves? Punto medio, punto de fin, referencia, fin de la línea, centro, referencia, depende del elemento que considere principal, intersección, fin, punto medio, etcétera, etcétera. También podríamos hacer que nuestra línea estuviera forzada bien a la horizontal. Fíjate que ahora esta línea solamente me permite dibujar en horizontal. También podría seguir forzando a otros elementos, pero siempre sería horizontal. Puedo hacer que sea, en lugar de horizontal, vertical. Vemos como aquí la línea solo me permite vertical, y podemos hacer también que sea horizontal o vertical, dependiendo de donde yo vaya colocando el cursor. Bueno, pues si esto no es lo que quiero, le doy a liberar la ortogonalidad y a partir de ahí pues puedo seguir dibujando mis líneas como mejor me parezca. Me voy al punto medio, me voy al punto final, me voy a la referencia, me voy a otra referencia, etcétera, etcétera. Bien, creo que has debido de comprender que es forzar una línea a un punto determinado, y si no es así, pues practica, y en último extremo, si ves que no te sale, pues pregunta. Vamos a continuar con nuestro dibujo para trazar las líneas que nos quedan. Bueno, pues lo que es evidente es que al dividir algo en dos partes nos tendríamos que ir al punto medio. Lo podemos hacer bien seleccionando esta, o en automático, como ya te he dicho, seleccionando en esta. Nos aseguramos que lo que queremos trazar ahora son líneas, le damos a reiniciar, seleccionamos línea, dos puntos, y a continuación vemos que esté el auto, punto medio, clic, punto medio, clic, terminar, le damos al botón derecho, nos vamos al punto medio de esa línea vertical para poder dividir en sentido horizontal, clic, y ahora tenemos un problema, porque si yo me voy al punto medio, a la rejilla, al punto medio, o al punto medio, no va a coincidir, puesto que estas líneas difieren en longitud de esta otra. Para ello, lo que podemos hacer es lo que hemos aprendido antes, forzar a la horizontal. Y ahora vemos que nos podemos ir hasta la línea y aparece lo que se denomina perpendicular. Hacemos clic y listo. Botón derecho terminar. Nos vamos de nuevo. En este caso, fíjate que al estar automático me ha seleccionado intersección. Me da igual intersección que punto medio, puesto que es lo mismo. Clic, y como seguimos con el forzado horizontal, pues cuando llegue a la línea me aparece perpendicular, clic, botón derecho, y como podemos apreciar, vemos que liberamos la coordenada o la restricción, liberamos esta otra, y el cursor vemos que se puede mover libremente, habiendo conseguido lo que en principio pretendíamos, que era marcar los límites del formato, hacerle los márgenes, ponerle el cajetín y dividirla en 4 zonas para poder trazar nuestras vistas.